Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Como lo anunciamos, el ministro de Trabajo tendría que tomar la decisión si es que el Consejo de Trabajo y Salarios no se pone de acuerdo con el incremento del salario básico unificado que tienen que tomarse en estos días. La semana pasada pues vimos que no se llegó a ningún acuerdo entre los delegados o representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. ¿Cuál debería ser esta opción? ¿Cómo impacta esto al empleo? Porque de alguna otra manera también los empresarios han dicho que no están en capacidad de incrementar el salario básico unificado, tal vez en el 1,5 puntos que está la inflación, como lo establece la ley, pero más allá de eso es las oportunidades laborales que puede tener el país a propósito de esta nueva realidad económica. Con nosotros a esta hora de la mañana el presidente de la Federación de Emprendedores y Desempleados del Ecuador, don Cristian Miguel Gómez. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, es un placer estar aquí y poder hablar de este tema tan importante para el Ecuador. Desde el sector privado, ¿cómo se analiza esto de que no necesariamente se podría llegar a un acuerdo para un incremento de quizás $5, de acuerdo a los indicadores que tiene el Ministerio de Trabajo a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? Sí, básicamente esta tarea de poder alzar los salarios cada año es algo complicado. Sin embargo, los empresarios, como parte de los empresarios, estamos de acuerdo en que se debe subir el sueldo básico, pero debemos tomar en cuenta que el sueldo unificado, el salario unificado de los trabajadores mensualmente no es de $400, sino es aproximadamente de $600. Esto quiere decir que si se transparentara la ley de trabajo, el empleador y el empleado estarían en mejores condiciones laborales y también para empleo, en función del mercado, porque el mercado es el que está exigiendo o exige o da oportunidades de empleos a las personas. Pero lamentablemente la ley laboral ahora no permite que ni se transparente la ley en función del salario y tampoco se transparenta el mercado ecuatoriano, porque el mercado ecuatoriano en función de los bienes y servicios está estancado y el gobierno todavía no ha dado la dinámica para que este mercado pueda despuntar. ¿Usted se refiere a los $600 si se toma en cuenta también los acumulados de los décimos? Así es, perfectamente. Pero es que la ley establece sobre el bruto, digámoslo así, sobre los 400 netos que están en este momento. ¿Habría que modificar la ley para que el reglamento permita eso o no? Sí, básicamente es una ley que solo en el Ecuador existe, en otros países de Latinoamérica no existe, en Estados Unidos no existe, en países del primer mundo no existe. O sea, la ley laboral debería ser clara. La ley de salarios debería ser claro. Esto podría ayudar a que tanto el empleado como el empleador pueda dar una mejor oportunidad al mercado y se pueda dinamizar no solo los sueldos y los salarios de los empleados, sino también cómo el mercado ecuatoriano va creciendo y va generando mejores servicios y mejores bienes. Pero esto no parece que con la nueva ley que el gobierno va a mandar y todavía no ha enviado, la ley laboral, hay ciertas partes que cambió con respecto al primer envío. El proyecto original. Y eso de ahí, para mi modo de ver como empresario y también como persona que está dentro de algunas organizaciones de empleados y subempleados, es perjudicial tanto para el empleador como para el empleado. El gobierno debería repensar el envío de la ley y poner realmente artículos que vayan a dinamizar el mercado laboral y el mercado de bienes y servicios. Desde su óptica, ¿cómo está el crecimiento del empleo? El presidente ha hablado de que más o menos unos 250.000, más o menos nuevos empleos se han generado en estos primeros 6 meses de gobierno. ¿Qué le dicen a ustedes las cifras reales? Bueno, básicamente en los estudios que nosotros hemos hecho, porque somos un gremio de emprendedores y empresarios en todo el Ecuador, lamentablemente no se ha creado nuevos empleos. Lo que se ha hecho es reingreso de empleados que habían salido de las empresas en el año 2020 y parte de 2021. Por la ley humanitaria. Así es. Entonces, básicamente todavía no hay un repunte ni dinámica de crecimiento del mercado laboral y peor aún del mercado de bienes y servicios, que eso es lo que va a ayudar a que los empleadores puedan generar nuevas plazas de empleo para las personas que están en el desempleo, que son 6 millones de personas que están en el desempleo y subempleo, que es lo mismo. Básicamente el 75% de todas las personas que estamos en capacidad de trabajar no tenemos un empleo pleno y eso de ahí dice mucho del Ecuador. ¿Cree usted entonces que no se debería hacer un incremento de sueldo del 1% si es que no se llega a un acuerdo entre trabajadores y empresarios? Es decir, que se quede igual que el año pasado, $400. O sea, básicamente si subimos del 1% estamos hablando de nada. Entonces, aquí estamos hablando de nada de las conversaciones o la forma como el gobierno está tomando este punto del aumento de sueldo y también los empleados a través de las asociaciones. Eso hace que
se desvíe realmente cuál es el problema que existe en el Ecuador, que es el desempleo. 75% de todas las personas que estamos en capacidad de trabajar sin empleo, eso es un desastre para el Ecuador y eso tenemos que cambiarlo. Se transforma esto en necesidades de la sociedad y problemas sociales como la delincuencia, que estamos viendo que es un repunte no solo en Pichincha, en el Guayas, sino en todo el país. Lo que significa que el empleo seguramente no se va a poder recuperar en los términos que se esperaba este segundo semestre del año. Y con estas nuevas reformas tributarias, ¿cree usted que esto tendrá un impacto directo en la generación de nuevos empleos? No. Básicamente no. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria se pensaba que iba a dinamizar o iba a dar un respiro a las empresas. No va a dar ningún respiro. Seguimos con los mismos impuestos, seguimos con las mismas restricciones y esto hace que los empresarios y las empresas no puedan crear nuevas plazas de trabajo. Entonces, de aquí a 6 meses veremos que no va a haber un repunte en el empleo y tampoco va a existir una dinámica de crecimiento del mercado y esto va a seguir un estancamiento tanto para el mercado laboral como el mercado de bienes y servicios en el Ecuador. Lo que significa entonces que el primer trimestre podría ser un trimestre no de crecimiento, pero tampoco de decrecimiento. Va a ser porque el primer trimestre es cuando se tienen que pagar los impuestos en abril y algunos otros temas tributarios. Sí, básicamente no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que va a ser un primer trimestre de recesión para el Ecuador. En el empleo va a haber un decrecimiento de empleo. Y no va a haber crecimiento tampoco en el mercado de bienes y servicios con respecto a la generación de nuevos productos y servicios. Esto hace que el Ecuador tenga que repensar la forma como está estipulándose las nuevas leyes. Y también la Asamblea tiene que tomar en cuenta que las leyes que se están aprobando ahora, que entraron ya a la ley tributaria por el Ministerio de la Ley, esto realmente es un desastre para el Ecuador. Los empresarios nos sentimos engañados con respecto a lo que el gobierno dijo y lo que la Asamblea está haciendo. Nosotros no tenemos ningún respiro, los empresarios tenemos que pagar más impuestos, en abril pagaremos más impuestos y seguiremos en el punto en que nuestros ingresos, nuestro capital dentro del Ecuador no va a generar ni mejores oportunidades de empleo ni tampoco crecimiento del mercado. ¿Cree usted que el gobierno debería revisar un poco esta reforma que ha aprobado? ¿Cree usted que podría generar reacciones muy negativas en el sector productivo, sobre todo, que es el que genera el empleo? Sí, claro. O sea, uno de los impuestos que trae más recesión al Ecuador es del 5% salida de capitales. Básicamente, ¿por qué existe ese impuesto? No sabemos por qué. Pero contempla el proyecto contempla una desregulación, o mejor dicho, una disminución progresiva hasta llegar a, creo que al 1%. El primer año me parece que es 1%. O sea, el gobierno ya va a cumplir un año de su gestión en mayo y todavía no tenemos ni 1% ha bajado en cuanto al ISD. Este ISD es perjudicial porque esto se transforma en un impuesto que encarece las importaciones y el 90% de los productos que nosotros consumimos en el Ecuador tiene un porcentaje de importación tanto de insumos como de productos terminados. A propósito de este tema de impuestos indirectos, esta crisis de los contenedores, de los fletes internacionales está pegando mucho a las empresas que tienen o requieren de materias primas importadas, o incluso, bueno, muchos de los productos y bienes que se consumen aquí son importados. ¿Eso va a encarecer un poco más? ¿Cree usted que eso tenga un impacto directo en la generación de más empleo? Bueno, eso ya ha perjudicado al mercado ecuatoriano. Desde el año 2020 empezó a generarse este problema de la logística internacional y esta logística internacional lo que ha hecho es encarecer los productos terminados y la materia prima para las empresas y las industrias. Esto ha transformado también en el problema que las empresas y las industrias tienen que gastar más en insumos, más en costos para producción y han tenido que prescindir de otras cosas como por ejemplo contratar nuevo personal o tratar de hacer nuevos proyectos para crecimiento empresarial. Eso no se ha hecho porque realmente tanto el mercado internacional como las leyes laborales y las leyes tributarias aquí en el Ecuador están perjudicando el crecimiento de las empresas. Muchas gracias por su espacio y por supuesto hay que estar pendientes porque dependerá mucho también de lo que tome y resuelva el Consejo Nacional Salarial. Muy gentil, Cristian. Muchas gracias, es un placer. Cristian Villagómez es presidente de la Federación de Empresarios y de Desempleados del Ecuador. 7:42, vamos a la pausa, al regresar hablaremos de Olimpiadas Especiales. Somos retransmitidos por Pública FM. Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.